pendiente de bacterias y después empezamos con el tema de virus. Vieron que agregué una parte de bibliografía en el aula, ¿no? Conseguimos el Agrios y algunos otros libros y varios links de textos. Buen día, profe. Buen día. Bueno, los escucho. A mí me quedó una duda sobre bacterias, profe. La Dale. diferencia entre Erwinia y Pectobacterium, ¿cuál sería? Porque ambas forman colonias blancas. Y ahí me confundí. No sería tan fácil para vos distinguirlas en cultivo. El tipo de colonias es el mismo. Ambas son anaerobias facultativas. Una diferencia puede ser que Pectobacterium es pectolítica y Erwinia no. Y por otro lado, en realidad lo más importante es que producen enfermedades diferentes. Digamos, no sería una cuestión a responder a esta altura, me refiero a un curso de grado, una práctica en la cual tengas que distinguir Erwinia de Pectobacterium. Se las separó en su momento porque tenían tercera algunas parte vamos a ver diferencias. Esperen que entró algunos chicos más. Pero se las incluye dentro del grupo de las Erwinia. De hecho, a Pectobacterium muchos todavía la siguen llamando Erwinia. Pero sí, no. Si no tendrías que hacer una PCR. Digamos, no deberías tener que distinguir eso. Y lo primero es que producen enfermedades diferentes. No crean que les vamos a preguntar cosas muy complejas, ¿eh? Digamos, si ustedes están pensando cómo En la cuarta distinguimos parte los vamos a ver distintos géneros, ¿no? Vamos a quedarnos en géneros, simplemente, de bacterias fitopatógenas. A ver, podemos empezar. Bien, ¿cuáles son amarillas? Ya les habíamos visto, ¿no? Ya en el esquema. Las típicas amarillas van a ser las xanthomonas, puede ser una pantoea. ¿Por qué se insiste con lo de pantoea? Porque puede aparecer como contaminante también. Hay muchas pantoeas que suelen estar en filósfera, ¿no? Y que pueden ser saprófitas, entonces puede ocurrir muy seguido que aparezcan estas pantoeas, por eso se distingue cuando tenemos amarillas, si se hace esa prueba de crecimiento de la anaerobiosis, vemos que si crece la anaerobiosis es muy probable que sea una pantoea. Entonces, eso nos sirve a nosotros para separarla de las xanthomonas. Después, en el caso de las pseudomonas, el grupo, digamos, hay un grupo de pseudomonas, las Syringae y demás, que son pseudomonas fluorescentes. Esas se las crece en medio pobre en hierro, porque florecen en esas condiciones, ¿no? Producen pigmentos fluorescentes. Otra cosa que deberían distinguir entre los géneros es si son gram positivas o gram negativas. Eso tienen que saberlo. Son tan pocas las gram positivas que tienen que saber cuáles son, ¿no? Acuérdense que son, digamos, las que están dentro de las actinobacterias, porque Firmicutes hay patógenas, hay bacillus patógenos, pero nosotros no las estamos dando. Entonces damos solo el grupo de donde están las Clavibacter y Streptomyces. Después, ¿qué otra característica puede servirles? Bueno, Agrobacterium sabe que produce agallas, entonces Agrobacterium se la inocula en una planta, un plantín de tomate y a la semana, 10 días,
si está todo bien hecho, puede dar una galla. El Lactobacterium, como digamos en general el grupo ese de las erwiñas, son anaerobias facultativas, eso es algo que se suele usar bastante para reconocerlas. ¿Qué más? A ver, alguna que no esté recordándoles. Estaría, ¿no? Después, bueno, qué sé yo, o sea, ¿qué deberían saber de cada una? Ejemplo de alguna enfermedad, cosa que les puse yo en la clase, características básicas, si son gram positivas o gram negativas, si son algo de taxonomía podría ser también, pero general, ¿no? Si son alfa, beta, dentro de las proteobacterias son alfa, beta o gamma y no más que eso. Distinguir las fastidiosas. Acuérdense que la clasificación de fastidiosas es práctica, no es taxonómica, si bien los fitoplasmas son todos fastidiosos, pero hay fastidiosas que no son molicutes, entonces la característica de fastidiosa es importante, digamos si son cultivables o no. Y eso, las cosas más básicas nomás. ¿Estamos con eso o quieren saber más todavía? Sí, profe, entendido, gracias. Perfecto. Seguimos con bacterias. ¿Tienen algo más? Ya, vamos a virus. Bien. Consulta sobre virus. ¿Qué les costó? ¿Qué no entendieron? ¿Qué quieren que les explique de nuevo? Profe, me gustaría si puede volver a explicar el tema de cómo es la taxonomía de los virus. Bien. Voy a buscar las diapositivas, así se las muestro. Virus, taxonomía. Ingeniera, ¿cómo anda? Buen día. Buen día. Estuve viendo hoy en el aula virtual y no vi que haya subido lo de virus para ver. Sí está. Está en la parte de clases teóricas. Ah, no sé, yo ayer a la tarde que estaba buscando y no encontré. Ahora me voy a fijar bien en la parte de clases teóricas, entonces capaz que ya no lo encontré. Bueno, para volver a organizarnos, las clases teóricas están en la carpeta de clases teóricas. ¿Está? Como vamos medio desfasados entre teorías y prácticas, están separadas, no están incluidas en los temas de práctica. Bien, el tema de los virus. ¿Cómo se clasifican? Bueno, hay una cuestión que es en base a qué características se describen, digamos, las especies y los nuevos virus. Eso es meramente informativo, a menos que ustedes se dediquen a virología, no van a ser ustedes los que describan nuevos virus. Pero nos sirve a nosotros para entender, ¿no?, la composición y de dónde viene esta clasificación. Acordémonos algo, primero que nada, que es que el virus no podemos considerarlo, a ver, un organismo, qué sé yo, eso depende también de las teorías de cada uno. Nosotros no nos vamos a unir a ninguna, ¿no? Pero sabemos que están formados por un ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, puede ser simple o doble cadena, y está cubierto por una
por una cápside que es de proteínas. A veces pueden tener como membranas externas también. Entonces, para describir nuevas especies, ¿no? ¿En qué se basan estas clasificaciones? En la estructura de la partícula, en las propiedades físico-químicas, las propiedades de los ácidos nucleicos, de las proteínas virales, las pruebas serológicas, es decir, la relación serológica entre los virus, las actividades en planta, en el caso de los de planta, y las formas de transmisión. Todo eso se usa para la clasificación. El esquemita este, que es el que está también en todos los libros, lo que les muestra es digamos, los grupos de virus, ¿no? Con algunos géneros, donde muestran el tipo de ácido nucleico que tienen, fíjense, aguante que siguen entrando, entonces les decía, está el tipo de ácido nucleico que tiene, la mayoría, fíjense, tienen ARN de simple cadena y positivo, ¿no? La mayoría de los virus de planta. No quiere decir que no haya de otros tipos, fíjense que hay ARN de simple cadena negativo, hay ARN doble cadena, hay ADN doble cadena, ADN simple cadena, y este es diferente, un ARN simple cadena distinto, no lo vamos a considerar. Después, la otra cosa que se tiene en cuenta es la forma. Fíjense, estas son varillas, pueden ser rígidas o flexuosas, que son estas otras, ¿no? Pueden ser estos icosaédricos, parecidos a una esfera, pero en realidad, como eso está formado por las subunidades de las proteínas, no llega a ser un esférico, por eso se los llama icosaédricos. Pueden llegar a tener algunas formas de bacilos, pueden ser circulares también dentro de estos grupos nomás, los que tienen membrana externa. Y eso es, digamos, este cuadro lo que muestra es eso. Entonces, la forma, el tipo de ácido nucleico que tiene, y eso. Después, estas cuestiones que siguen tienen que ver, como les decía, en la descripción de nuevos virus, ¿no? Que cuáles son las propiedades físico-químicas cuando estudian un virus para identificarlo, digamos, para describirlo como nuevo virus. Estas son las físico-químicas, después vendrán las de los ácidos nucleicos, que son las que se usan cada vez más, porque son las más fáciles de conseguir información, ¿no? Es decir, para empezar, ¿qué tipo de ácido nucleico? Como habíamos visto, si es ADN o ARN, simple cadena o doble cadena, y si es simple cadena, si es positiva o negativa. Después seguimos con la secuencia del genoma, es decir, ahora piensen ustedes que en una secuenciación se puede obtener el genoma completo de un virus, entonces eso se lo compara directamente. Antes se trabajaba solamente con la cápside, con el gen de la cápside proteica, por ejemplo, ¿no? O el de la replicasa, se elegía un solo gen porque era muy difícil, llevaba mucho tiempo y mucho dinero, digamos, trabajo de investigación y dinero, obtener una secuencia corta. Ahora, ya les digo, podemos tener una secuencia completa de un virus y se compara el genoma completo. Después, otras características que se tienen en cuenta, bueno, en cuanto a las proteínas, la estructura de la proteína y la composición de los aminoácidos de las proteínas, ¿no? Y las relaciones serológicas, porque siempre, es decir, como es muy importante las proteínas de la cápside proteica, ¿no? Siempre se trabajó haciendo antisueros contra esas proteínas, principalmente la cápside, pero después se puede trabajar con otras proteínas. Entonces,
los antisueros que se originan de una proteína pueden ser parecidos, reconocer otras, eso indica que esas proteínas son similares, por lo menos están relacionadas serológicamente. Entonces, otra cosa que se hace es, con un antisuero generado a partir de un virus, o de una proteína de un virus, comparar a ver qué relación tiene probando las proteínas de los otros virus. Y ahí vienen las relaciones serológicas. Es decir, yo puedo tener el virus A, ¿no?, contra el cual hice un antisuero, contra algunas proteínas o una proteína de ese virus hice un antisuero, y yo pruebo este antisuero con el virus B, C y D. Entonces, yo puedo decir, supongamos, dependiendo de los resultados que tenga, pero por ejemplo puede pasar que este antisuero reconozca perfectamente al virus A, pero no al B, y levemente al C. Entonces yo ahí describo esas relaciones serológicas. Son más parecidas esas proteínas si reconoce mejor el antisuero, ¿no?, que si el antisuero no las puede reconocer. Ahí viene el tema de relaciones serológicas. Y como dice acá, refleja la afinidad, ¿no?, de las proteínas, principalmente las de la cápside. Otras cuestiones que se tienen en cuenta en virus de plantas son las actividades en las plantas, rango de hospedante, forma de transmisión, qué ocurre adentro de la planta, digamos a nivel celular, a nivel tisular, y demás. Y la forma de transmisión es muy importante a los fines prácticos, ¿no? Digamos, en la clasificación se usa mucho clasificar por la forma de transmisión de los virus. ¿Y cómo se los llama? Y bueno, tienen una especie, un género, digamos, los virus entraron en la misma clasificación que se usa para todos los organismos vivos. Entonces, lo que tiene de diferencia es el nombre de las especies, que las especies se mantiene el nombre por la enfermedad y el hospedante. Acá tenemos el ejemplo. Tomato Spotted Wilt Virus, es decir, el hospedante es el tomate, Spotted Wilt es la enfermedad, el síntoma principal de la enfermedad, y virus. Esta es la especie. Ya no usamos, fíjense que no usamos género y epíteto específico. Este es el nombre de la especie. Ahora, para nombrar a los géneros, primero todo lo que se usaba era esto, ¿no? La especie y el nombre de la especie asociado a la enfermedad en la que se lo había descrito. Después, cuando dijeron, bueno, vamos a incluir a los virus en la clasificación, en una clasificación similar a la que usamos para los demás organismos, dijeron, bueno, hay que ponerle un nombre de género. ¿De dónde viene el género? El género viene del primer virus, digamos, la primera especie descripta de ese grupo, sacado de parte del nombre de la especie. Tospovirus. ¿Está? Y así surgieron los nombres de muchos géneros. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para identificar quién es el virus que tenemos presente en una planta? No tenemos esporas, no tenemos nada que podamos ver al microscopio óptico, no tenemos signo que nos esté indicando quién es, no tenemos características de cultivo como el caso de las bacterias. ¿Qué tenemos? Tenemos la proteína de la cápside, que digamos que es la más dominante, por eso, y la más activa en cuanto a reacciones serológicas, y tenemos el ácido nucleico. Entonces, cuando nosotros vamos a identificar una especie de virus, vamos a recurrir al análisis del ácido nucleico o al análisis de la proteína. La forma más común de analizar esta proteína es con una reacción serológica. Una reacción serológica que va a depender fuertemente de que tengamos un antisuero. El antisuero no lo hacemos nosotros, somos un laboratorio simplemente de diagnóstico. El antisuero se hace en un laboratorio donde se genera antisuero. Para hacer un antisuero tenemos que agarrar el virus, purificarlo, inyectarlo en un conejo, por ejemplo, después
sacar la sangre del conejo, purificar el suero, qué sé yo, y probar a ver si ese antisuero que se produjo reacciona o no reacciona. Cuando se ve que reacciona, se lo empieza a usar. Eso es un antisuero. En el caso de ácido nucleico, podemos hacer una clásica, digamos, lo que más se usa, PCR. Ahora, PCR, ojo que para la PCR tenemos que conocer por lo menos parte de la secuencia. En este momento se conoce la secuencia de los genomas de casi todos los virus, con lo cual no sería un problema. Se sintetizan los iniciadores o primers para hacer esa PCR y se trabaja con una PCR. Ahora, la mayoría de los virus de plantas son virus de ARN, la PCR se trabaja a partir de ADN. Bueno, hacemos una transcripción reversa, ese ARN lo pasamos a ADN y hacemos la PCR con los primers específicos. ¿Estamos? ¿O hay algo más? De todos modos, el tema de diagnóstico, acuérdense que es de otra unidad. Yo se los explico esto porque en hongos dan tanto de las características referidas al diagnóstico que en estos otros tipos de patógenos es todo diferente. Podemos verlos al microscopio electrónico, ¿no? De todos modos, ustedes cuando vieron el cuadrito se dan cuenta que hay virus que tienen formas similares, entonces la forma sí la podemos ver, pero no podemos decir bien cuál es el virus haciendo la observación al microscopio electrónico. Otras cosas que se hacen es combinar técnicas, es decir, podemos usar microscopía electrónica, pero primero se le hace un tratamiento a esa muestra con un antisuero, y ese antisuero, o sea, se puede poner directamente y después se nota porque se ve todas esas proteínas, digamos, todo el antisuero que se ha acumulado por alrededor de la partícula. Entonces yo puedo tener una infección, supongamos una infección mixta de dos virus diferentes, y uso un antisuero para uno de ellos, y al observarlo al microscopio electrónico voy a ver cuáles son los que están recubiertos por el antisuero, entonces voy a decir, estos son el que a mí me interesaba, y veo que hay otros que no están siendo reconocidos por este antisuero. A la vez ese antisuero puede estar combinado, por ejemplo, con partículas de oro, eso hace que sea más fácil de verlos, entonces aparece como unos puntos negros oscuros alrededor de la partícula a la cual se unió el antisuero. Entonces, si estamos con el tema de taxonomía, les voy a explicar lo que me preguntaron del tema de distinguir la partícula viral del virión, que son cuestiones de terminología, pero en realidad son cosas diferentes. ¿Eso dónde lo tengo? Lo tengo en la primera. Espérenme un segundo que lo encuentre. Acá está. Bien. Ya se los comparto. Bien. Bueno, estas son partículas observadas en el microscopio electrónico. Una cuestión que es importante que tengan en cuenta, el microscopio electrónico que se usa no es el que tenemos nosotros en la facultad, que es de barrido, ¿no? El que se usa es un microscopio de transmisión, ¿no? No es el mismo que usamos nosotros, que tenemos nosotros. Bien. Sabemos que el virus está conformado por un ácido nucleico. Acá tenemos un virus muy simple, que es el del mosaico del tabaco, ¿no? Que tiene solo un tipo de ácido nucleico, una cadena de ARN, y la cápside, que estas son las subunidades de las proteínas, ¿no? Acá hay un virus un poco más complejo, que tiene 1, 2, 3 cadenas de ARN, y tiene una cápside, incluso tiene una membrana lipídica que lo rodea. Ahora, esto podemos decir que es una partícula viral. ¿Cómo está formada la partícula viral? Por un ácido nucleico por lo menos, y una cápside proteica. Hay virus, como por ejemplo el de la alfalfa,
del mosaico de la alfalfa, que sus cadenas de ácido nucleico, a diferencia de este topovirus que ven acá, que las 3 cadenas están juntas adentro de una sola partícula, cada cadena está rodeada por su propia cápside. Entonces tenemos 4 partículas virales, ¿no? Ahora, si nosotros encontráramos una sola de estas, tal vez podríamos decir que es un virus. Pero cuando se conoce bien cómo funcionan estas 4 partículas virales, se sabe que no van a poder producir enfermedad, no van a poder replicarse, no van a poder hacer nada dentro de la célula de la planta, a menos que hayan ingresado las 4 partículas. Entonces, de ahí que se usa el término virión al conjunto de partículas de un virus que son necesarias para lograr la infección. ¿Tá? Entonces, la partícula, el virión puede ser una partícula, como el mosaico del tabaco, como el virus del mosaico del tabaco, o como el topovirus que vimos, el tomato spotted virus, ¿no? Es una partícula, es el virión. Ahora, hay algunos casos en los que el virión está formado por varias partículas. ¿Por qué? Porque sus cadenas de ácido nucleico están rodeadas por diferentes cápsides, entonces terminan formando varias partículas. Esa es la cuestión de la partícula viral versus el virión. ¿Estamos? Profe, ¿y estas partículas virales, cómo hacen, digamos, para poder replicarse una vez que están todas en las células? ¿Tienen que unirse por un mecanismo de reconocimiento o algo así, o cómo? Claro, el ejemplo que yo les puse de replicación es un ejemplo más fácil. Les puse el del virus del mosaico del tabaco. En este caso habría que ver, para empezar, en todos los casos se desnuda la partícula al ingresar a la célula, es decir, se libera de la cápside proteica, ¿no? Y queda el ácido nucleico adentro de la célula. Hay virus que se replican en el núcleo y hay virus que se replican en citoplasma. Eso son diferentes características de los virus. Pero en este caso habría que ver en cuál de estas partículas está la replicasa, que es la enzima que hace que se replique. ¿Cuál de estas partículas está el gen que codifica para las proteínas de cada una de estas cápsides? Entonces, comenzará a actuar probablemente la replicasa. ¿Qué es lo que pasa? Primero tiene que empezar a traducirse, ¿no? Y formarse la enzima replicasa, ahí actuará con cada una de estas cadenas de ácidos nucleicos y formará nuevas cadenas. Les muestro el esquema de replicación más simple, porque me parece que nos complicaríamos demasiado si vamos a estar viendo todos. Vamos a ver el del... Bien. Este esquema es el que está en el trabajo ese que les puse ya el link del APS, ¿no? Ahora les voy a volver a poner la bibliografía para que sepan a dónde consultar. Bien, empezamos por este virus que es uno de los más simples, por eso lo damos para que se entienda, porque si no se nos empieza a complicar con el número de proteínas y genes que se expresan, ¿no? Proteínas importantes, o genes, porque este es en realidad es el genoma, ¿no? A tener en cuenta. Esta que es la replicasa, que es una enzima, ¿no? Que, digamos, el trabajo que hace es la replicación del ácido nucleico.
En el caso, habíamos visto que este virus del mosaico del tabaco tenía un solo tipo de proteína, entonces tiene un solo gen para la cápside proteica. Si tuviera distintos tipos de proteína, tendría varios, ¿no? Y tiene una proteína llamada proteína de transporte, ¿no? Que también vamos a ver un poco cómo funciona. Entonces, estos son, digamos, los genes básicos e importantes. ¿Qué va a pasar cuando este virus ingresa a la célula? ¿No? Yo ya les había dicho que el virus, acá está el ácido nucleico con su proteína de la cápside proteica, ¿no? Que lo está rodeando. Bien. Al ingresar a la célula, se libera de las proteínas y queda solamente el ácido nucleico. En este caso es un ARN positivo. ¿Qué quiere decir un ARN positivo? Es como un transcripto que está listo para traducirse. Es decir, un fragmento de ARN que al unirse a los ribosomas se va a traducir directamente en una proteína. Y bueno, acá está el gen de la replicasa, ¿no? Acá están los ribosomas, y ¿qué se está ocurriendo? Se está traduciendo y se están produciendo estas enzimas que son las replicasas. Paso siguiente, estas replicasas actúan sobre el resto del genoma, ¿no? Y producen nuevas cadenas, copiándose. Acuérdense cómo es la replicación de la síntesis de ácidos nucleicos, que tiene que ser, que es semiconservativa, ¿no? Tiene que ser, se va produciendo, digamos, de manera, a partir de una cadena. Entonces se va formando las nuevas cadenas, que en este caso son negativas, porque es la complementaria, ¿no? Acuérdense bien cómo son los ácidos nucleicos. Es la complementaria, o sea que va a correr para el otro lado. Entonces, estas negativas no van a servir para expresar una proteína. ¿Qué va a pasar? La replicasa va a volver a actuar y va a formar cadenas positivas sobre las negativas. Entonces, se producen estos cadenas de ARN que ya pueden expresar, para empezar aumentan en cantidad, ¿no? Y en algún momento se empiezan a producir las positivas que, ante la presencia de los ribosomas de la planta, porque el virus no tiene ribosomas, expresa o se traducen sus otras proteínas. Es decir, se seguirán produciendo replicasas hasta que no las necesite más y dejará de producir replicasas, y empezará a producir proteínas de la cápside proteica, proteínas relacionadas con el movimiento. Acá tenemos entonces esa cantidad de ácidos nucleicos, es decir, ARN, tenemos proteínas de la cápside y tenemos proteínas del movimiento. Puede llegar a ocurrir que el genoma, digamos, el ácido nucleico, se recubra con proteínas de la cápside. Esas partículas están listas para ser llevadas a otra planta, si las toma un insecto vector, ¿no? O si se rompe la célula, habrá que ver qué ocurre. Y otra que puede pasar es que tengamos el ácido nucleico recubierto por estas proteínas del movimiento. Esas proteínas del movimiento van a servir para el movimiento de esa partícula viral de una célula hacia la otra. Entonces, esas proteínas ayudan a unirse de alguna manera al plasmodesmo, y permiten pasar a través del plasmodesmo de una célula a la otra. Y en la célula que sigue, una vez que entró a la célula que sigue, puede comenzar otra vez todo este ciclo de replicación. Esa es la forma, digamos, un ejemplo de una replicación de la más simple de todas. De ahí podemos tener todas las complicaciones que puedan ocurrir para virus, digamos, bastante más complejos.
Pero lo básico sería esto. No. No, de hecho ustedes ven que el principal síntoma de las virosis no es la necrosis. El movimiento del virus en la planta tiene dos fases, digamos. Esta fase de movimiento lento, que se lo llama célula a célula, que es así, despacito va atravesando los plasmodesmos, y generalmente termina llegando al floema, donde se mueve como se mueven todos los fotosintatos. Acuérdense que el floema se mueve de fuente a destino, ¿no? Fuentes son las hojas que fotosintetizan, destino aquellos órganos que necesitan, digamos, de estos nutrientes. Entonces, el virus acompaña todo el movimiento del floema. Acá tenemos el ejemplo, primero el movimiento dentro de una hoja, ¿no? Y después ya como esta sería la hoja inoculada o primera infectada, cómo se va moviendo, en realidad esto puede ser un folíolo, pero bueno, cómo se va moviendo, aquí está yendo hacia las raíces, y de ahí vuelve a subir, ¿no? Y se está moviendo, y cómo van apareciendo, digamos, la presencia del virus, termina estando en toda la planta, distribuido por el floema, pero digamos, la primera fase de movimiento es ese lento de célula a célula. Bien, ¿qué más tenemos? No sabría decirte. Supongo que tendrá capacidad esa proteína de desprenderse. No sé exactamente cómo es el proceso. Sí, acá hay una pregunta si los virus de ADN también pueden tener cadenas negativas o positivas. Sí, sí. De todos modos, acuérdense que si el virus es de ADN, para expresar la proteína necesita transcribirse a ARN, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos de virus? Profe, en la grabación menciona unas tiras reactivas que pueden utilizarse a campo. ¿Qué tan sensibles son, digamos, en cuanto a resultados? Bien, ¿alguno de ustedes hizo el test de coronavirus? ¿El rápido? Es Sí, exactamente profe. lo mismo. Exactamente lo mismo. Esa técnica es la misma que se usa para plantas. Ese es el rápido, es serológico, y a otros nos han hecho el de PCR, ¿no? Que tarda 2 días, que es más caro, pero que nos dicen que es más seguro, digamos, de no tener falsos negativos. Esa es la cuestión. Las técnicas serológicas en general son un poco menos sensibles. ¿Qué quiere decir que es menos sensible? Que necesita mayor cantidad de virus, en este caso de proteína, ¿no? Proteína de la cápside, por ejemplo, para ser detectado. Entonces vamos a tener resultados negativos en la técnica, que no necesariamente serán que no está presente el virus, sino que la técnica a esa concentración de virus no permite detectarlo. ¿Está? La PCR es más sensible, necesita menos cantidad de virus presente para poder detectarlo. ¿Algo más?
Bien. No siempre nos llega. De hecho, muchas veces hacemos cultivo de meristema y no funciona. Pero el principio del cultivo de meristemas es que hay varias cuestiones. Digamos, hay varias cuestiones que se han comprobado en situaciones diferentes. ¿Y cuáles son? Una, el crecimiento de la planta, digamos, en esa zona la división celular puede ser más rápida que el movimiento del virus. Entonces, la zona del domo del meristema es más probable que no le haya llegado el virus todavía. La otra, la alta producción de auxinas en la zona del meristema puede llegar a afectar digamos, a la replicación y al movimiento del virus. Y en otros casos se ha comprobado también, digamos, respuestas de defensa de la planta como más concentradas cercanas a la zona del meristema. De ahí viene, digamos, el uso del cultivo del meristema para liberación de virus. Hay veces que el cultivo de meristema tiene que ir acompañado con una termoterapia o alguna otra técnica para asegurar, digamos, la eliminación del virus. En algunos casos, a ver, ¿cómo está estudiado todo esto y cómo sabemos lo que sabemos? Por análisis que se han hecho de casos particulares. De ahí se termina generalizando algunas cosas y otras no se pueden generalizar. Entonces, está aceptablemente generalizado que los meristemas no tienen virus. Pero hay trabajos en los cuales han hecho detección de virus en meristemas y lo han encontrado. Entonces, así es la cuestión. Generalmente se supone que no hay, pero puede haber. ¿Algo más? A ver, ¿qué podemos ver? La transmisión, ¿eso lo entendieron bien? Hay otra pregunta en el chat, espera, que se me perdió. ¿Cómo se defiende? No, ¿cómo se defiende la planta? Cuando veamos el tema, la unidad 5, vamos a ver cómo se defiende la planta. Es mucho más complejo, tiene un tipo de sistema inmunológico muy diferente al que nosotros conocemos, que es el de mamíferos. Sí, no, unidad 5, respuesta de defensa de la planta. Es demasiado como para verlo ahora. Eh, 28, 29 de julio. Escuchen, ¿por qué no hablamos de virus ahora? Cuando sea en la clase de respuesta de defensa, analizamos cómo participan las hormonas también. No se salgan de tema porque ya vamos a tener tiempo para hablar de eso. Ahora tienen que entender cómo son los virus, cómo los clasificamos, cómo los reconocemos y cómo viven o cómo actúan adentro de la planta. A ver, ¿qué más? Profe, una última. Sí. En cuanto a la transmisión por cuando es no persistente y persistente facultativa. Esta No es la diferencia persistente. que Dale, decímela. es que en la no persistente no llega a entrar en el cuerpo, digamos, sino que queda en el estilete nomás del insecto, y Sí. en el otro sí ya entra. Exactamente. La no persistente, esperamos un
segundo que te busco la... Ya. Acá estamos. En la no persistente, ahí está. El virus va a quedar solo en el estilete, ¿no? Entonces, la cantidad de virus que esté en el estilete es la que va a poder infectar, pasar a otra planta, ¿no? Cuando el pulgón, en este caso el pulgón, vaya y pique otra planta. ¿Qué implicancias tiene eso? Que inmediatamente, una vez que pasó de una planta a la otra, puede volver a infectarla, ¿no? Puede infectar a la otra planta porque no necesita nada. El virus está ahí, pica otra planta y lo pasa. Pero, por otro lado, una vez que perdió ese virus, ¿no? Si no volvió a infectarse, ese pulgón no sigue infectando. ¿Estamos? En el caso de la persistente circulativa, es decir, que no es propagativa, ¿no? Circulativa que circula solamente. Si toma al virus, ¿no? Lo lleva, entra al hemocel, a todo el sistema digestivo, vuelve a salir a las glándulas salivales. Ahí viene la cuestión. Tanto en la persistente circulativa como en la persistente propagativa, el insecto es infectivo, es decir, puede transmitir el virus, infectar otra planta u otra zona de la misma planta, solo cuando el virus llegó a las glándulas salivales. Dio toda la vuelta hasta que llegó a las glándulas salivales. ¿Eso qué implica? Un cierto tiempo hasta que llega. Entonces, ese insecto no va a transmitir directamente a la planta siguiente si saltó ahí justo. No, va a tener un tiempo que va a depender digamos, de cada caso particular. Y diferenciando entre la que es solo circulativa y la que es propagativa, la circulativa no hay multiplicación del virus, no hay replicación, entonces la cantidad de virus que tomó es la que puede llegar a transmitir, y en el caso de la propagativa, no solo, digamos, circula el virus, sino que además se replica dentro del insecto. Entonces se aumenta la cantidad de virus adentro del insecto. Y ese insecto puede llegar a transmitir ese virus durante toda su vida. Incluso, como yo les había puesto en la clase, hay casos en los que pasa el virus incluso a la descendencia, ¿no? Digamos, no en todos los casos de transmisión persistente propagativa hay paso a la descendencia, pero hay casos en los que sí. Eso se llama transmisión transovárica. Es decir, no piensen que siempre la persistente propagativa pasa a la descendencia, pero hay casos en los que ocurre. Entonces, ahí es cuando nosotros pensamos, bueno, ¿por qué tenemos que saber la forma de transmisión que tiene el virus? Porque el manejo de la enfermedad va a ser diferente. Es decir, no es lo mismo la eficiencia o la eficacia de una aplicación, ¿no?, de pesticidas en un caso en el que el virus va a venir y va a picar en cualquier situación, el virus, supongamos el pulgón, va a venir y va a picar una planta y de ahí puede inmediatamente llegar a transmitir a otra y así, y entonces yo aplico y mato todos los pulgones, no, todos no, acuérdense que ninguna aplicación es tan eficiente, pero aquellos que quedaron en el lote o que vienen de afuera al poco tiempo, supongamos, no sé qué efecto residual tendrá, ya pueden volver a picar y volver a transmitir. Ahora, en una situación con un virus que se transmite de manera persistente, circulativa o propagativa, yo hago una aplicación, mato a los insectos, y los próximos insectos tienen que picar la planta y tiene que pasar un cierto tiempo hasta el cual recién vuelvan a poder infectar
Entonces, como que yo tengo ventanas que me permiten hacer aplicaciones cada 20 días. En el caso de una, digamos, de una transmisión no persistente, tendría que aplicar muchísimo más seguido. Entonces, es muy diferente el enfoque o la forma en que consideramos nosotros el manejo con los distintos tipos de transmisión. No Ingeniera, no ¿cómo es dijo solo la no informativo a persistente? nivel científico, eso es a lo que voy. Ingeniera, ¿cómo Sí, dijo que serían los tratamientos en una no persistente? ¿Tendrían que ser mayores o menores que en las persistentes? en la no persistente deberían ser mayores, porque tenés más probabilidad que cualquier insecto que venga pueda transmitir. De hecho, se Ah, claro, manejan, las recién. virosis se manejan primero de manera preventiva. Las virosis, estamos hablando ya de enfermedades transmitidas por vectores, son muy similares cuando hablamos de virosis que cuando hablamos de las bacteriosis fastidiosas, ¿no? Es decir, de la misma forma se maneja una virosis que un fitoplasma, un espiroplasma, ¿no? O el HLV, ¿viste? Que son fastidiosas. Pero bueno, eso, digamos, para que vean la importancia de conocer la forma de transmisión. No, no vamos a hablar ahora de manejo porque no es el tema. Pero sí. Eso se llaman hospedantes o terminales. Es decir, el insecto pica, pero eso puede ocurrir incluso, bueno, no, en los persistentes no, porque se va a mantener en el insecto. Lo que ocurre en ese caso, sí, si el insecto, digamos, picó una planta, hablemos por ejemplo de un cultivo de ajo, ¿no? Picó una planta infectada y le quedó, adquirió, digamos, el virus en el estilete. Después va y pica una maleza. Y en esa maleza puede llegar a ocurrir, que el virus, el insecto lo pierde, porque se le queda ahí, esa planta no se infecta, ¿no? El virus muere, digamos, y el bicho sigue y no tiene más el virus. O en una o dos picadas pierde el virus. Sí, sí, puede ocurrir. Ahora, otra cosa que puede ocurrir es que esa maleza también sea hospedante del virus y entonces lo estemos pasando, ¿no? Ojo con las malezas en las virosis. Profe, y que sea de ese tipo, ¿va a depender únicamente del virus o también del insecto? Ambas cosas. Acuérdense que esto todo es una coevolución entre el patógeno, el insecto que lo transmite y la planta. Porque tiene que haber una relación también, porque hay proteínas del insecto que tienen que ver con que pueda transmitir con que pueda infectar a la planta con el virus. Es una cosa que se fue dando y que es compleja. No es cualquier insecto, es decir, uno dice pulgones, bueno, pero en la mayoría hay una especie de pulgón que transmite, una especie de chicharrita que transmite. ¿Está? Es muy específico. Por eso es importante conocer cuáles son los vectores, en este caso, en el caso de estas enfermedades que son transmitidas por vectores, porque de hecho el manejo de las enfermedades se hace pensando en los vectores. Además porque no se puede, digamos, no hay productos, digamos, los antivirales son muy pocos y son muy caros y no se usan. ¿Algo más? Chicos. A ver, ¿qué puede ser?
Creo que fuimos un poco por todos los temas, ¿no? Síntomas ya vieron en las clases de síntomas, o sea que no sería eso. Les muestro un poco la bibliografía. Mientras no tengan otras dudas. Agrios era virólogo, así que la parte de virus debe estar está de hecho bastante bien en Agrios. Fernández Valiela, lo que tiene bueno es que digamos, el volumen más nuevo que salió, que es del 95, es el de virus, con lo cual está aceptablemente actualizado. Y después está este artículo otra vez de la APS, que se los puse yo en el aula, y que da todas estas generalidades también. De hecho, la mayoría de las imágenes yo las saqué de ahí. O lo copian de acá, o en el aula yo les puse el link ya a ese texto. Así que con eso estarían para leer. A ver qué más tenemos. La cuestión de los tamaños, cómo están conformados, que son parásitos obligados, bla, 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 algunos ejemplos. Ingeniera, yo tengo una pregunta. Sí. Para el parcial, entrarías hasta la unidad 3. ¿Y cuál sería la unidad 3? No, estuve buscando hoy y no encontré. ¿O tengo que buscar en el programa nomás? La unidad 3 es una unidad muy larga, es la unidad de etiología que incluye hongos, bacterias y virus. A ver si tengo acá el programa. ¿Hoy sería? Hoy, ayer, anteayer y hace 3 semanas. Sí, todas las clases anteriores, pero hasta la clase de hoy sería todo lo que tendríamos que estudiar para el oral. Sí. Mirá. Esa es la unidad 3. Fíjate bien en el programa, incluye todo. ¿Por qué? ¿Cómo viene en la mano? Si ustedes prestan atención a nuestro programa, tenemos una primera parte que son, digamos, conocer qué es una enfermedad, cómo reconocerla, síntomas, signos, ¿no? Los síntomas y signos de los distintos tipos según los tipos de patógenos que los produzcan, cómo clasificamos los síntomas, cómo clasificamos las enfermedades, todas esas cosas así generales. Después empezamos a las características propias de los grupos de patógenos. Entonces ahí habrán visto hongos, hemos visto bacterias y vemos los virus. ¿Tá? Después que vimos cómo son ellos, nos vamos a, bueno, entonces, ¿qué pasa en la enfermedad? ¿Cómo interactúa ese patógeno que ya sabemos cómo es en forma separado de la planta, digamos? Sabemos esas características. Bueno, ahora vamos a ponerlo en un hospedante. ¿Qué pasa cuando ocurre la enfermedad? Entonces ahí viene la próxima unidad, que es las relaciones ecológicas, cómo es la patogenicidad, las etapas de la patogenicidad y demás. Y después vamos a ver, lo vemos separado porque es muy complejo, la parte de qué tienen los patógenos para producir la enfermedad y qué tiene la planta para defenderse de la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre en esa interacción que está ocurriendo? Digamos, los dos están actuando a la vez. Y después viene epidemiología, es decir, bueno, sabemos que en una planta o en un grupo de células está pasando esto. Ahora, llevémoslo a una población. ¿Qué pasa en una población, o sea, en un cultivo, en un lote? Bueno, cómo se mide, cómo se analiza, qué sé yo. Así es como vamos viendo, digamos, la materia. Entonces, hasta ahora tienen esa primera parte de síntomas, signos y las características particulares de cada grupo de patógenos. No tiene nada más de virus. Si quieren hablamos, de acá me plantean una cuestión de la fecha del parcial.
Que a ustedes parece que fuera lo único que les importa. Bien, ¿algo más de virus? ¿Quieren volver a bacterias? Profe, Sí. yo la verdad que ayer vi su clase 2 veces y realmente estuvo muy claro, no tuve dudas. Eh, si bien yo le quería preguntar por el hecho de que usted vio que hace las clases para las consultas. Si yo sigo teniendo, si sigo viendo sus clases y las sigo teniendo, ¿es necesario que estén las clases? Obviamente me quedé para ver las dudas de los demás. ¿Vos sos promocional? Estoy condicional. Y hay una cuestión. Hasta que Porque no me me siento pida- mal, en el sentido de que eh, no tengo dudas. yo por cuestiones organizativas debería tomar asistencia. A mí no me gusta tomarlo, así que el día que me digan que tengo que tomar, voy a tener que tomar. Así que, no te puedo decir que venga o que no venga. Ah, Hoy no claro. tomo, ayer no tomé. Cuando me digan, me pasaste la asistencia y voy a tener que tomar asistencia. Por mí no, es más, de hecho, yo el año pasado no hice clases por Zoom. Solo cargué las clases en el aula y respondo las consultas si les hace falta a través del aula. Pero bueno, eh, no puedo decirte que no venga. A mí, No, eh, eh, así es la cuestión. no, profe, yo le pregunto porque usted a veces pregunta algo y yo me siento incómoda de no contestarle y no me gusta dejarla hablar sola. Entonces le Ah, no, planteé no, no te esto, preocupes. No te preocupes. por eso nomás. Y Así son. estoy viendo que subió la bibliografía, se ve bien todo, y le quería preguntar en qué orden leería o prefiere que vea el agrio más que otra cosa, en lo que es la bibliografía de los Para libros. los temas que yo di, es decir, para bacterias y para virus, yo primero le diría que miren los artículos esos del APS. Ah, bien, bien. El Después tomen artículo el entonces. agrio. Después tomen, sí, después tomen el agrio. Sí, 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 sí. ¿Sería Porque las el agrio, bacterias el como problema es, patógeno y eso, profe? sí, Ah, exacto. bien, bien. El problema del agrio que ustedes tienen es que es muy viejo. Entonces, Mm, si bien es muy claro y tiene una buena organización, ya es del 90 y pico, entonces hay muchas cosas que, que no se sabían en ese momento. Entonces, y los agrios, de ahí en más, todos los otros agrios salieron en inglés. Yo les puedo cargar el agrio 2005, creo que es, que está en inglés. Se los puedo cargar en el aula también, que está lejos, mucho más actualizado. Pero bueno, si les sirve, yo lo subo. El que le quiera que lo use, pero está en inglés. De ahí en más, toda la bibliografía viene en inglés. Por eso, por suerte, esta gente ha traducido esos artículos de la APS. Y probablemente entre este año y el próximo salga un libro de la Asociación de Fitopatólogos, pero todavía no salió. Así que cuando salga se los daremos. gracias, profe. Bien. ¿Estamos entonces con el tema de virus? Bueno, opciones de parcial. Se cambie fecha de primer parcial propuesto para el 1 de julio. Sería 28 o 29 de julio. 29 de julio, acuérdense, fíjense que ya les mandé que va a ser el de práctico. ¿Tan lejos quieren el parcial? Hola, ustedes Buen día, propusieron profe. Profe, Sí. justo corta el la grabación. parcial, propusieron el parcial para 28 o 29. Nosotros no propusimos fechas, solamente pedimos que se cambien para después de la mesa de finales, porque es el 1 y la próxima semana ya es la mesa de finales. Pero no le dijimos a la profe de ninguna fecha ni nada de eso. Claro, lo que pasa es que después de la mesa de finales viene el receso.
y la semana que sigue es la del 28-29. Ese es el Igual, tema, si no me equivoco, hay solo una semana de receso este año. ¿no? ¿Quién te dijo eso? Ah, tenía entendido algo así. Sí, ingeniera, es una semana, parece que de receso. ¿En serio? Sí, parece que sí. En el Del 15 cronograma aparece al... una semana, pero no sé después si al final se cambió a 2. Yo no tengo conocimiento de eso, che. ¿De dónde lo saben ustedes a eso? Yo lo sé por mi padre. Me contó que una ¿Y por qué a semana. nosotros no nos dijeron? En el cronograma ¿Qué? aparece del 19 al 25, el receso invernal. Sí, ese es, exactamente. 19 al 25. Ah, eso está bueno entonces. Esperen un poquito, voy a poner un calendario y vamos a ver. Buen dato ese, no, yo no lo tenía. A ver. Julio. Del 19, o sea que de la semana del 12 tenemos clase. Tenemos posibilidad de dar clase. Claro, tenés que Sería preparar eso. el parcial ahí, si quieres. O sea, espera, recién esta semana sería la de receso. ¿Así es? Exacto. Sí, así. Ok. Entonces tenemos la posibilidad a ver, vamos a mostrar a Susana. Si fuera así, tenemos esa primera semana del 12 para tomar el parcial. Y no se le junta con el de práctico, que ya lo pusimos el 29. ¿Mm? ¿Y qué día prefieren? Bueno, eso hay que ver. Yo lo que puedo proponer es la semana. Después verán si se toma día de clase o si eligen otro día. Yo no sé cómo se manejaría eso. Se considera un día de clase, ¿no? Un día de clase teórica. Sería miércoles o jueves. Bueno, Eso sería el oral, profe. yo lo planteo, lo planteo como opción. Después le respondemos. Prefieren el jueves. Claro. Bueno. Es más, entonces el jueves sería, yo ya tiro como la opción esa. El jueves sería, espera un segundo, jueves 15. ¿Sí? Sí, jueves 15. Bien. Desde el 19. Bueno. Bien. No hay respuesta todavía, pero bueno, eso queda planteado. Bueno, ahí estaría, digamos, ya se lo vamos a responder. Si estamos con esto, no tienen más dudas de los temas de clase, les voy a liberar ya la clase de
de la próxima unidad, ¿no? La voy a cargar y entonces el miércoles que viene, a ver, ese me toca a mí, sí, hablaríamos de relaciones ecológicas. ¿Estamos? Escuchen otra vez, escuchen los videos y nos reunimos para consultar. Profe, ¿Sí? entonces nos recomienda leer el PDF que está en bibliografía, que es el apunte de fisiología vegetal. No, esperamos un segundo. Acá está la bibliografía. Para bacterias, empiecen con estos dos, bacterias como patógenos vegetales, y después lean el otro de bacterias fastidiosas vasculares. Para virus, de introducción a los virus vegetales, y después agrios. Por lo menos para mis temas. En hongos supongo que Susana les habrá dicho a ustedes qué prefiere que lean. Yo para virus y bacterias prefiero estos dos. Digamos, estas. Buenísimo. ¿Está? Sí. Bien. Y cosas que, digamos, voy a revisar si hay algo más de bibliografía para el otro tema. Yo creo que para el tema que sigue, agrio es el primero. Les voy a cargar. Hay un libro que está en Google Books, por lo cual no está entero. Pero las partes que están libres, digamos, está muy bueno. No está nuevo, es del 80 y pico, creo, 80, 90. Pero tiene un enfoque muy interesante, que de hecho se llama Fitopatología, un enfoque agroecológico, y que les voy a agregar el link ahí en la página, en el aula, para que lo puedan consultar. Que es muy lindo de leer, digamos, no es tan largo, los temas por lo menos que tiene, y tiene una buena visión. Ese se los voy a agregar también. No es obligatorio, digamos, no es de los básicos, pero es interesante para consultarlo. Y si hubiera algo más del tema de la próxima clase, ya lo voy a cargar ahí. Entren lo más, digamos, de vez en cuando al aula y revisen las cosas. Yo cuando van surgiendo cosas las agrego al aula. No les voy a avisar todo lo que agrego. Entonces, entren ahí en la parte de bibliografía y en la parte de clases teóricas, que van a ir apareciendo las clases, y incluso si tienen consultas, usen el foro de ahí de teoría. Yo lo reviso constantemente. Bien, estamos, entonces yo dejo la propuesta de probabilidad del 15 y se lo responderíamos, y quedamos entonces en que la clase que viene hablamos de la unidad de relaciones ecológicas. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Muchas Ok, gracias. hasta aquí llegamos. Si nadie tiene nada, nos vamos todos. Prueba en general, gracias. Gracias, profe. Hasta luego.